propuso Alex el tomar parte en este seminario, la verdad es que acepté encantado porque afecta a cuestiones importantes, aparte de que me da la posibilidad de utilizar este medio nuevo de comunicación de las videoconferencias, que siempre es un buen entrenamiento. Pero sobre todo porque el tema me parece muy relevante, sobre todo en tres aspectos, ¿no?, que yo quisiera tocar. Por una parte, la adecuación de la fórmula concreta de estado excepcional que se ha adoptado, es decir, el estado de alarma para los problemas causados por la pandemia. Por otra parte, las dimensiones concretas de este estado excepcional sobre un derecho específico, el derecho de manifestación, que ha tenido pues bastante expresión estos días. Y en último término, porque creo que esto plantea cuestiones más amplias referentes tanto a la limitación de derechos fundamentales como incluso una cuestión que me gustaría tocar un poco al final, que es el principio de separación y distinción entre los diversos poderes del Estado, que yo creo que ha quedado de alguna forma tocado en esta cuestión. Y referente, para entrar en el primer aspecto, el estado de alarma como fórmula de enfrentarse con la pandemia. Bueno, todos sabemos que el estado de alarma fue decretado, un decreto del gobierno del 14 de marzo del año pasado, que ha sido renovado varias veces con autorización parlamentaria y que afecta básicamente a dos aspectos: el confinamiento, vamos a decir, de los ciudadanos, restricción a su libertad de circulación, y por otra parte supone pues una serie de intervenciones en actividades de tipo económico. Ya veremos a qué derechos constitucionales puede afectar esto. Claro, la adopción del decreto, que luego ha sido completado por diversas órdenes ministeriales, pues no ha dejado de dar lugar, como he bien sabido, a una discusión amplia en la prensa, incluso en alguna revista. Yo he recibido un par de artículos, ya uno del blog de la revista catalana de Derecho Público, otro que mandó Marc Carrillo también, otro blog. Es decir, que va teniendo una cierta discusión la cuestión de si efectivamente el estado de alarma es la fórmula más adecuada para el enfrentamiento con esta cuestión de la pandemia, y sobre todo si es la fórmula más adecuada para cubrir jurídicamente las restricciones de derechos que supone. Y ha habido bastantes intervenciones en la prensa de muchos colegas y de interesados por la cuestión política, tantos a favor, algunos considerando que el estado de alarma era adecuado, daba suficiente cobertura jurídica, otros pensando que la restricción de derechos que suponía pues exigía el haber pasado a otro estado más grave, el estado de excepción. Bien, el razonamiento en favor del estado de alarma pues se ha basado en una distinción que ya al fin se ha hecho clásica: la diferencia entre limitación y suspensión de derechos. El argumento se puede encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional en el estado de alarma anterior, referente a los controladores aéreos, en que el Tribunal Constitucional pues vino a decir que la declaración de alarma, del estado de alarma, no supone ninguna suspensión de un derecho fundamental, pero sí supone la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. Es decir, que digamos que el razonamiento para justificar la utilización del estado de alarma es que supone una limitación y no una suspensión de los derechos afectados. Esta es una técnica, en fin, que parece lógica dentro del sistema de derechos excepcionales. Hay que decir que en algún caso, estoy pensando en el caso de Colombia, por ejemplo, que su constitución establece que cuando hay un estado de excepción no se podrán suspender los derechos fundamentales, solamente podrían limitarse, pero en el caso español, digamos que este razonamiento pues sería el de la limitación de derechos frente a la suspensión. Pero claro, si hay una limitación, se supone, como los derechos no son absolutos, que es una limitación adicional. Es decir, había un régimen normal de los derechos fundamentales, limitable por ley orgánica, en fin, en situaciones ya previstas por la Constitución y la ley, pero habría unas limitaciones adicionales que serían los resultantes de establecer el estado de alarma. Las limitaciones del régimen normal pues añadirían otras. Y esas limitaciones, si nos fijamos en
en la Ley de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, pues viene a decir que en su artículo 11 que se podrán establecer limitaciones a la libre, circulación, entre otros, y a limitaciones de tipo también de actividad relativas a la actividad económica. Claro, esto, la pregunta que uno se plantea es si estas limitaciones establecidas en la ley afectan a derechos que vayan más allá del derecho de libre circulación o del derecho de propiedad y la garantía de la economía de mercado. Es decir, si no hay otros derechos que pudieran verse afectados de alguna forma por estas limitaciones. Bueno, no deje de plantearse otras cuestiones en relación con el estado de alarma, que la verdad es que sería interesante verlas en otro seminario. Estoy pensando, por ejemplo, las consecuencias que ha podido tener esto en la convocatoria y desconvocatoria de elecciones autonómicas, pero en fin, vamos a centrarnos ahora en esta limitación de derechos. La discusión, entonces, pues se ha planteado sobre si convenía o era suficiente cobertura jurídica el estado de alarma o si era necesaria una cobertura más fuerte representada por el estado de excepción y se han dado una serie de razonamientos y discusiones. Hombre, un argumento que se daba, por ejemplo, era el que el objetivo del estado de alarma y el estado de excepción, los objetivos son distintos. Una cosa es la sanidad pública, más propia del estado de alarma, otra es el mantenimiento del orden público, más propio del estado de excepción. Esta diferenciación ha sido a veces calificada, estoy pensando en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, como nominalista. Y entonces, digamos que habría otro tipo de justificaciones. Otra crítica que se podía hacer es decir, bueno, el estado de alarma está bien, pero es que si se prolonga continuamente la duración del estado de alarma, pues parece demostrar que quizá no fuera necesario y sería suficiente y sería necesario pasar para esta limitación prolongada de derechos, pasar al estado de excepción, a un nivel superior. Lo que ocurre también en esta objeción, se podría decir que es que la duración de una pandemia, pues simplemente es imprevisible. Es decir, una pandemia dura lo que dura y entonces parece que las medidas adoptadas pues tienen que mantenerse mientras persista esta situación. Y donde se pone realmente más el acento es en la intensidad de la limitación que supone este estado de alarma y se viene a decir que la afectación de la libertad tan grave de la libertad de circulación que supone efectivamente un confinamiento de los ciudadanos en sus casas, pues realmente el estado de alarma no supondría una garantía, una cobertura jurídica suficiente y por lo tanto que habría que pensar que estamos más ante una suspensión que ante una limitación del derecho. Claro, para entender esta cuestión a mí me parece que es útil recurrir al principio de proporcionalidad que precisamente se refiere a ello la ley de estados excepcionales, la ley orgánica 481, cuando viene a decirse que las medidas que se adopten pues tendrán en cuenta este principio de proporcionalidad, de adecuación de las medidas tomadas y el daño que se quiere evitar. Y uno de los aspectos bien conocidos del control de proporcionalidad, pues esto lo sabemos bien, el que hay que elegir entre el medio menos dañoso, podemos decir, seguir el principio pro libertate, si hay diversas soluciones alternativas, el principio de proporcionalidad exige elegir aquella que supone un menor daño para la libertad de los ciudadanos. Claro, si aquí nos encontramos una situación, digamos, de duda entre limitación de derechos, no suspensión completa, sino restricción en su ejercicio o suspensión, que supone una medida mucho más radical, parece razonable en esta situación de duda elegir la vía menos gravosa o menos dañosa para los ciudadanos, es decir, el estado de alarma. Realmente, y pensando en términos de sentido común, uno no piensa bien en qué podría consistir la mayor garantía para los ciudadanos o para la libertad de los ciudadanos si se adoptara el estado de excepción, que supone una suspensión de los derechos, frente al estado de alarma, que supone, ya digo, una cierta limitación en cuanto restringe los movimientos, no del todo, pero sí prácticamente obligando durante mucho tiempo a un cierto confinamiento domiciliario. Es decir, que
En cuanto a esta discusión de si es conveniente o no, me parece que es útil, salvo una prueba muy fuerte en contrario, que la verdad yo no veo, es útil utilizar este principio de proporcionalidad y considerar que la medida menos grave pues parece la más adecuada, puesto que afecta menos a los derechos de los ciudadanos. Claro, aquí se plantea otra cuestión también referente a la garantía de esta limitación. En la ley 481 pues hay una remisión hay una remisión a las sanciones y el control y sanciones que pueden llevarse a cabo según la legislación. El artículo 20 de este Real Decreto de Estado de Alarma pues se remite también a las leyes, y la interpretación que se ha dado por parte del Ministerio del Interior a la hora de establecer un régimen de control y sanciones ha sido referirse a la Ley de Seguridad Ciudadana, al artículo 36.6, en el sentido de considerar cuándo se da una desobediencia a las autoridades y, por lo tanto, sancionable. Bueno, la interpretación que ha dado el Ministerio del Interior es que el hecho de no seguir las instrucciones o los mandatos referentes al confinamiento, pues supone ya una desatención a la norma y, por tanto, una desobediencia sancionable. Se ha dicho en contra el que esto no es una interpretación adecuada, puesto que la desobediencia requeriría un requerimiento personal y una desatención personal a una orden concreta, de forma que en tanto no se diera esta desatención, pues la actuación de la autoridad tiene que ser, sobre todo, si viera que no se están cumpliendo las instrucciones de confinamiento, pues de tipo, digamos, pedagógico. Bueno, debo decir que aquí yo encuentro bastante problemas en esta segunda línea. Es decir, sería eficiente, pensemos en la realidad, una mera actuación pedagógica de la autoridad, de la policía, que encontrase una persona que no estuviese siguiendo las instrucciones de confinamiento, una persona en un automóvil, etcétera, y le dijera, mire usted, tiene que volver a casa debido a estas instrucciones, y entonces la persona diría, pues muy bien, de acuerdo, ¿y entonces qué? Es decir, ¿hasta qué punto es realista o es eh, tener consideración, es eficiente, tener consideración de criterios de eficiencia, el pensar que el criterio de desobediencia ha de aplicarse únicamente en casos de desatención expresa y evidente a órdenes concretas? Yo encuentro razonable, por lo menos en principio, el hecho de que se considere que esta desobediencia es simplemente el no seguir las instrucciones normativas y que, por lo tanto, la oportuna notificación y en su caso, iniciación de la sanción, pues sería pertinente. De todas formas, y como es bien sabido, ha habido muchísimas sanciones. Supongo que esto da lugar a una cantidad considerable de controversia en los tribunales y veremos cuál es el resultado. Pero mi opinión personal, siguiendo este principio de racionalidad o eficiencia, es que una actuación meramente pedagógica pues no resulta adecuada a un principio mínimo, digamos, de realidad, de tener en consideración la realidad. Claro, partiendo ya de la adecuación, te digo, en todas estas dudas que puedan tenerse, del estado de alarma como fórmula, digamos, de defensa de estos bienes, la salud pública, el enfrentamiento con la pandemia, partiendo de este punto de vista, la cuestión que se ha planteado más concretamente de hace ya un tiempo, pues ha sido la referente al ejercicio de determinados derechos, sobre todo el derecho de manifestación, y hasta qué punto se ve afectado o no se ve afectado por la declaración del estado de alarma. Los hechos son bien sabidos. Hasta primeramente hace unas semanas se trató de la convocatoria de manifestaciones por organizaciones sindicales con motivo del 1 de mayo, y entonces la autoridad gubernativa, estoy hablando de hace una semana, luego ha habido situaciones posteriores, pero con ocasión del 1 de mayo hubo varias convocatorias de manifestaciones y que fueron prohibidas por la autoridad gubernativa. Como es sabido, esta prohibición por la autoridad pues fue recurrida y dos tribunales superiores de justicia pues dieron resoluciones contradictorias. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que revocó
la prohibición policial de la subdelegación del Gobierno. Por otra parte, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues mantuvo la prohibición y por lo tanto siguió manteniendo la ilegitimidad de la manifestación. Lo cual, en fin, dio lugar a una cierta discusión que en alguna forma pues se ha visto renovada estos últimos días, puesto que ha habido de nuevo convocatorias de manifestaciones que han sido también, han dado lugar a pronunciamientos judiciales. A mí me parece interesante ver estos pronunciamientos porque plantean temas de cierto interés y que van más allá, creo yo, de las meras consideraciones relativas al estado de alarma, incluso al derecho de manifestación, aunque desde luego pues las cuestiones concretas son importantes. Entonces podemos iniciar el análisis con... Hay una sentencia, primero la primera de todas, la más, por lo menos la que causó una cierta discusión, que fue la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Es decir, en este caso se pidió pues, lo que podríamos llamar la tesis más radical, si se quiere. En este caso se pidió permiso para se anunció, se notificó que iba a hacerse una manifestación y en automóviles y la delegación del Gobierno no la autorizó y se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y efectivamente mantuvo, o mejor dicho, eliminó la prohibición de las autoridades y autorizó, por tanto, la manifestación. Y entonces hay varios puntos en la sentencia del Tribunal Superior que son interesantes. En primer lugar, el tribunal dice que no es necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad con respecto al artículo 7 del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Esta cuestión es interesante. El tribunal parte de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional que vino a considerar con ocasión de la huelga de los contadores aéreos, vino a considerar primero en un auto, vino a decir que la autorización por el Parlamento en su momento de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno, esta autorización era un acto parlamentario y, por lo tanto, solamente estaba sujeto al control del Tribunal Constitucional. Y en una sentencia posterior, en la sentencia 83/2016, extendió este razonamiento no solamente a la autorización parlamentaria del estado de alarma, sino a la declaración gubernamental del estado de alarma por Real Decreto. Es decir, que se vino a considerar en la práctica que el Real Decreto de declaración del estado de alarma pues tenía fuerza o valor de ley y, por lo tanto, no era susceptible de otro control más que el que fuera por parte del Tribunal Constitucional. Hay que decir que, pues siguiendo esta doctrina, por ejemplo, hace poco el Tribunal Constitucional anunció que había admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido político Vox contra el decreto que regula el estado de alarma y sus prórrogas. Por otra parte, hace poco también el Tribunal Supremo pues inadmitió un recurso contra el decreto de alarma por este mismo motivo, entonces sea susceptible en todo caso de un recurso de inconstitucionalidad, aunque, y esto es interesante, sí que admitió el recurso en principio contra las órdenes que desarrollaban el Real Decreto de estado de alarma. Entonces va a ser interesante seguir esta línea y ver hasta qué punto llega el control judicial. El Tribunal de Aragón, de hecho, viene a decir aquí la cuestión no es el artículo 7, la cuestión es la interpretación que se ha hecho de este artículo, pero el artículo 7 como tal, nosotros no vamos a plantear una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, no encontramos motivos para ello, pero curiosamente, si bien el tribunal dice que no va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pues eso no le impide llevar a cabo bastantes apreciaciones críticas sobre la constitucionalidad del artículo 7. Es decir, no hace falta que planteemos la cuestión, pero no tenemos claro si efectivamente el artículo 7 y las medidas que establece pues no hubieran sido más propias de un estado de excepción que un estado de alarma. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia pues
considera oportuno criticar una decisión adoptada primeramente por el Gobierno y posteriormente autorizada por el Parlamento, y a pesar de ello, pues en una sentencia, y aun cuando la cuestión no estaba sometida ya a su decisión, puesto que no iba a plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pues así todo considera oportuno hacer una serie de disquisiciones al respecto, lo cual pues no deja de ser llamativo. En cualquier caso, el argumento central del Tribunal Superior de Justicia, y por ese motivo tampoco plantea la cuestión de inconstitucionalidad, es porque viene a decir, bueno, el artículo 7 del Real Decreto en realidad no es aplicable a este caso, porque el artículo 7 viene a referirse a la libre circulación de las personas y obviamente pues eso ni afecta ni limita otros derechos. Se refiere a la libertad de circulación, pero no afecta a la libertad de reunión ni a la libertad al derecho ni al derecho de manifestación. Nos encontramos con una cuestión distinta y, por lo tanto, como aquí lo que se nos plantea es una cuestión referente a la manifestación, no vamos a adoptar o no vamos a tener en cuenta el contexto jurídico del estado de alarma, sino que vamos a tener en cuenta pues, el régimen jurídico del derecho de manifestación. Vamos a entrar a ver si la manifestación procede o si no procede. Claro, esto es lo que no deja de plantear algunas cuestiones. Efectivamente, estamos hablando del derecho de manifestación, pero el hecho de que esté restringida la libertad de circulación no afecta en nada a este derecho. Es decir, los derechos fundamentales podemos considerarlos como cápsulas herméticas, impermeables unas a otras, separables. Es decir, ahora estamos hablando de manifestación que no tiene que ver nada con libertad de expresión, que no tiene que ver nada con libertad de circulación. Pues esto resulta bastante dudoso, es decir, hasta qué punto no existe una interconexión entre estos derechos. El artículo 7 del Real Decreto dice que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse individualmente. Entonces, da una lista de actividades. Igualmente dice, se permitirá la circulación de vehículos particulares, pero únicamente en una serie de casos. Es decir, que existen unas restricciones expresas. Claro, estas restricciones como dice la ley 481, a la circulación de las personas y su permanencia en otro sitio, no afectan a otros derechos aparte del derecho a la libertad de circulación. Por ejemplo, la limitación de la libertad de circulación del artículo 19 no puede afectar, por ejemplo, a la intimidad personal del artículo 18. Se ha hablado, por ejemplo, de establecer medidas de control mediante aplicaciones en los teléfonos móviles de las personas para controlar sus movimientos y evitar el contagio. Obviamente, si estableciera este control, pues tendría una repercusión sobre el artículo 18 y la legitimidad o no legitimidad del control, pues habría que verla teniendo en cuenta en qué se basa, es decir, que está basando en la restricción de la libertad de circulación. Pero incluso más, por ejemplo, la libertad religiosa. ¿Hasta qué punto la restricción de la libre circulación de las personas no afecta a la libertad de culto? Y curiosamente, en el Real Decreto, el artículo 11, pues viene a decir expresamente esto. El título del artículo es Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas. Y dice el artículo, la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera. De hecho, la Conferencia Episcopal pues, ha venido a establecer una serie de restricciones a las actividades de culto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La traslación de esta restricción de la libertad de circulación no incide o no puede incidir sobre los derechos del artículo 16. Pero claro, si vamos ya concretamente a los derechos de manifestación y reunión, claro, ¿hasta qué punto puede haber una manifestación o una reunión sin que de alguna forma esto incida en la circulación de las personas y en las prohibiciones o restricciones que haya establecido el gobierno? Está claro que el estado de alarma establece una restricción de la libertad de circulación. Es evidente también que esta restricción, aprobada por el Parlamento, pues puede verse alterada por la convocatoria y práctica de una manifestación. El estado de alarma permite
esta restricción, y esta restricción obviamente tiene una fuerza que hace que tenga que ser respetada, y se quiere eludir esta prohibición, parece que tiene que haber una serie de condicionamientos y unas razones muy poderosas para no alterar, por parte del Poder Judicial, para no alterar las decisiones tomadas en una situación de excepción. Por ejemplo, para proteger el derecho de manifestación, podría un tribunal eludir completamente las restricciones del Real Decreto. Es decir, vamos a permitir una manifestación, porque es una cosa distinta de la alarma, una manifestación de gente a pie y sin necesidad de seguir las normas de distanciamiento, de protección con mascarilla, etcétera. Parece difícil aceptar esto, es decir, que alguna relación sí que tiene. Sin embargo, curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón pues parece ignorar las consecuencias jurídicas del estado de alarma y de la restricción de la libertad de circulación. Y entonces dice, esto es una consideración, el estado de alarma es una consideración de tipo general, nosotros vamos a ver los condicionamientos concretos que tiene esta manifestación en este caso, y entonces lleva a cabo una evaluación global. Y vamos a ver si efectivamente la pandemia se va a ver afectada o no se verá afectada por la manifestación, sin necesidad de tener en cuenta cuáles son las medidas o cuáles son las restricciones impuestas en el estado de alarma. Claro, no deja de ser, la cuestión no deja de ser por lo menos discutible, hasta qué punto existiendo una normativa general de restricción general, no solamente establecida por el Gobierno, sino reafirmada en ocasiones también, en muchas ocasiones, por el Parlamento, hasta el punto no es ni siquiera un factor a tener en cuenta este aspecto. Bueno, esta es la sentencia del Tribunal de Aragón. La cuestión se ve, de alguna forma, sufre una cierta evolución en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre una cuestión similar. Como ya dije antes, en otro caso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues encontrado con el mismo tipo de cuestión, es decir, la prohibición de una manifestación por la autoridad gubernativa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sí que mantiene la prohibición. Y entonces los afectados acuden en amparo al Tribunal Constitucional. Y la sentencia del tribunal, no la sentencia, no, la decisión del tribunal, porque es un auto y esto es importante, el auto del tribunal tiene interés por varios motivos. Primero, si uno lo lee, pues primero el tribunal justifica, yo no creo que hiciera mucha falta, pero el tribunal justifica la especial trascendencia constitucional. Después se encuentra con un tema curioso, y es que los recurrentes, que querían hacer la manifestación el 1 de mayo, piden la suspensión de la prohibición. Claro, el tribunal se encuentra aquí con una situación bastante paradójica. Si el tribunal concede la suspensión de la prohibición y autoriza la manifestación, el amparo ya no tiene sentido. La manifestación se ha celebrado, sea cual sea el resultado del amparo, no va a cambiar los hechos. Pero al contrario, si deniega la suspensión y continúa con el amparo, si efectivamente en el futuro les concede la razón a los recurrentes, tampoco habrá servido para nada porque la manifestación era la manifestación del 1 de mayo y las sentencias del Tribunal Constitucional pues ya sabemos lo que duran. De forma que la tramitación de la sentencia, de forma que el tribunal salva esta dificultad diciendo, bueno, se da cuenta de ello y dice, la única forma que tenemos de que decidiendo sobre la suspensión o no suspensión, pues realmente no prejuzguemos el resultado final, es hacerlo mediante un auto y haciéndolo mediante un análisis liminar o introductorio de viabilidad. Digamos, si vemos un fumus boni iuris de que esto va a prosperar, pues damos la suspensión y si vemos que no, pues la denegamos. Claro, se supone, de hecho, entrar en el fondo en un análisis de admisibilidad. Y es lo que hace. Yo creo que es la solución correcta porque otra hubiera dado lugar a consecuencias absurdas. Bien, y es curiosa el razonamiento del tribunal porque aparentemente sigue la línea, digamos, simple del Tribunal de Justicia de Aragón, pero sin embargo introduce una serie de variaciones pues que no dejan de plantear dudas, porque efectivamente el tribunal viene a decir, bueno, está claro que la prohibición de la manifestación por las autoridades, refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no es consecuencia del artículo 7, sino de la interpretación que de él ha hecho la Administración. Si no nos planteamos cuestiones de constitucionalidad. Entonces, partiendo de aquí,
parece que sigue el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y viene a decir, hombre, el derecho de manifestación pues es distinto del derecho de libertad de circulación. Entonces, en principio, el estado de alarma pues no justifica ninguna limitación adicional del derecho de manifestación. Nos encontramos con situaciones muy distintas. Vamos a dejar al margen el estado de alarma y vamos a entrar a considerar el derecho de manifestación como tal. Sin embargo, y aunque dice esto, cuando desarrolla su razonamiento, pues no lo sigue muy estrictamente este principio. Primero dice, y lo digo literalmente, dice, parece que la prohibición de celebrar la manifestación guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción, evitar la propagación de una enfermedad grave. Es decir, que el Tribunal Constitucional se da cuenta que efectivamente hay una relación entre la libertad de circulación y la restricción de la libertad de circulación y la prohibición de la manifestación. Ambos casos derivan, digamos, de un mismo riesgo. Y luego, más adelante, cuando empieza a verificar si efectivamente, aunque teóricamente dentro del margen de derecho de manifestación y sin entrar en la cuestión del estado de alarma, pues empieza a tener en cuenta precisamente disposiciones derivadas de ese mismo estado de alarma. Es decir, que entre los datos que utiliza el tribunal para averiguar si la prohibición es desproporcionada, pues precisamente son los datos normativos derivados del estado de alarma. Por una parte, por ejemplo, el tribunal viene a decir, bueno, una cosa es interesante, los manifestantes no proponen medidas adicionales a las ya previstas en la normativa vigente sobre el estado de alarma. Es decir, que el tribunal toma como punto de referencia la normativa para la libertad de circulación, los límites a la libertad de circulación, para verificar si al llevar una actividad como la manifestación, que supone un incremento de esa circulación, pues están o no están tomando medidas adicionales. Es decir, que lo que se está tomando como punto de referencia son las limitaciones de la libertad de circulación. Aparte de eso, se refiere al dato, y me parece interesante, que la limitación se refiere a movimientos de vehículos. Que precisamente el tribunal considera que es una de las cuestiones que no se está hablando de limitaciones derivadas de movimientos por personas que están peatones, a pie, etcétera. Por otra parte, pues se viene a referir también a la habilidad de un colapso circulatorio, teniendo en cuenta precisamente que el objetivo de la restricción de la libertad de circulación pues puede ser, en el caso de Vigo, por ejemplo, el facilitar el acceso a los tribunales. Y, último término, hace una relación específica a la situación, a la incidencia de la pandemia en Vigo. Es decir, que el tribunal, aun manteniendo esta línea, digamos, ortodoxa, de que estamos hablando de un derecho de manifestación con sus propias limitaciones, sin embargo, pues está utilizando como punto de referencia limitaciones derivadas del estado de alarma. Bueno, entonces, a partir de esta sentencia, se han producido en los últimos días otras sentencias también sobre esta cuestión que no deja de ser interesante su análisis porque parcialmente aceptan el razonamiento del Tribunal Constitucional en el sentido de considerar que efectivamente la normativa limitativa derivada del estado de alarma pues debe tener algunas consecuencias. El caso más curioso es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se refiere a una concentración que se anuncia, que es denegada por la autoridad gubernativa, pero el Tribunal Superior de Justicia decide autorizarla. Ahora, cuando la autoriza, la hace refiriéndose, y en forma insistente y reiterativa, a la normativa vigente, a las órdenes ministeriales derivadas del artículo 7 del Real Decreto. Entonces, viene a referirse a las distancias que deben mantenerse, recomendadas por las órdenes ministeriales, al uso de mascarillas, a la utilización de transportes terrestres, etcétera. Y entonces, viene a decir, después de exponer cuál es esta normativa de diversas órdenes, viene a decir, este es el marco actual por lo que hace a la evolución de la pandemia,
que debe seguir de contexto al enjuiciamiento del presente recurso. Es decir, la normativa mínima referente al derecho de circulación derivado del estado de alarma parece que es el punto de partida para llevar a cabo el análisis de si efectivamente la manifestación debe llevarse a cabo o no. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se enfrenta con una situación similar y esta vez afectando a un número considerable de provincias y sigue una línea similar, aunque menos marcada, que la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, por una parte, pues parte del principio de que una cosa es el derecho de manifestación, otra cosa son las restricciones derivadas del estado de alarma y hay que analizarlas separadamente. Pero esto, en la práctica, sin embargo, no es lo que lleva a cabo. Por ejemplo, viene a referirse, ¿por qué motivo permitimos la manifestación? Pues porque la regulación del estado de alarma permite la circulación no libre, pero sí la circulación de vehículos de motor cerrados. Como esto es en vehículos de motor, pues no se está oponiendo directamente a los mandatos de la regulación de alarma. Viene luego incluso a hacer referencia, por ejemplo, decir, no solamente lo dejamos que sean coches cerrados, sino que los manifestantes pues tienen que ir provistos de mascarillas, siguiendo la orden ministerial, etcétera, etcétera, el 19 de mayo, que también cita. Es decir, que también utiliza, aunque esté en un ámbito autónomo, que es el derecho de estado de alarma, utiliza la referencia normativa del estado de alarma como elemento de criterio a la hora de llevar a cabo pues, este análisis. Bueno, la última sentencia al respecto es la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto a manifestaciones en Barcelona. Hay que decir que de las tres sentencias es la que utiliza menos la referencia al estado de alarma como criterio para la acción de permitir la manifestación. Y así todo hace algunas reflexiones. Por ejemplo, acaba, en fin, aparte de que el derecho de manifestación funciona aparte del estado de alarma, pero viene a decir que la ciudad de Barcelona se halla en estos momentos en una fase de desescalada situada entre el 0 y el 1. Entonces, claro, bueno, a algo está refiriendo. Dice también que nos encontramos a las puertas de la quinta prórroga. Es decir, que alguna referencia se hace al régimen del estado de alarma, pero hay que decir que sigue, o si hiciéramos una escala, está más cerca de la posición inicial, más radical, de autonomía del derecho de manifestación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que de la versión más matizada del Tribunal Constitucional. Claro, ¿qué puede concluir uno de todo esto? He hecho varios puntos. Uno, a mí me parece que se pueden separar herméticamente los derechos de libre circulación, reunión, manifestación, incluso libertad de expresión, culto. Es decir, cada uno de ellos, estos derechos pues, repercuten sobre los demás. Bueno, la decisión, para acabar ya, la decisión sobre... ¿Perdón? No, es por la cámara nada más. Le la imagen de la cámara, no sé si usted... caramba, sí, es verdad. Fíjese abajo del recuadro, sí, vamos a ver si está el micrófono y la cámara. Yo no he tocado nada, pero bueno, vamos a ver. No, Esto es aquí. Vamos a ver. ¿El control? Sí, aquí está. A ver, ya lo doy aquí. ¿Estamos? Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, pues terminar. Algunas conclusiones. La primera, ya dije, que no se puede separar los derechos herméticamente como si fueran cajones o capítulos distintos del libro sin relación unos con otros. Segundo, la limitación sobre el derecho, la limitación inicial sobre los derechos de libertad de circulación y permanencia, pues pertenece al legislador, primero al Ejecutivo y al legislador, y su control corresponde al Tribunal Constitucional. Tercero, una decisión de los tribunales ordinarios sobre reunión y manifestación afecta al régimen de la libre circulación. Y este régimen establecido por un estado de alarma, pues no podría ser alterado por las decisiones judiciales con absoluta libertad. Cualquier decisión sobre una manifestación deberá tener en cuenta el ámbito de la alarma y el condicionamiento establecido según sus prerrogativas constitucionales por el Ejecutivo y el Legislativo. Cuarto, pues yo creo que hay una línea muy delgada entre el ámbito que le corresponde actuar al juez en un juicio de proporcionalidad
y el ámbito que le corresponde a las autoridades ejecutivas y parlamentarias. Por ejemplo, yo creo que un tribunal no podría, frente a las normas actuales, autorizar una manifestación masiva de peatones, de personas a pie, sin guardar la distancia determinada o sin las garantías establecidas por el Gobierno y el Parlamento. Parece que las decisiones que tomen los jueces en materia de manifestación habrán de ser por lo menos compatibles con las decisiones atinentes al estado de alarma. Y finalmente, ¿qué criterio habría para limitar en esta línea las competencias de unos y otros? A mí me parece que la idea, en fin, en términos anglosajón de las political questions, podría ser útil. Hay que tener en cuenta que los tribunales controlan al gobierno, pero no sustituirlo en sus decisiones. El gobierno y el Parlamento tienen una responsabilidad política, por lo tanto serán controlados eventualmente, responsabilidad que los tribunales no tienen, y yo creo que esto es una consideración que debe ser útil pues a la hora de determinar cuál es el ámbito respectivo de cada uno de ellos. Son estas conclusiones, digamos, iniciales, porque todavía tenemos que ver cuál es la evolución de todos estos los conflictos que se planteen, que yo creo que en el futuro pues seguirán adelante. Yo creo que sería muy útil en su momento, cuando tengamos ya pues más material, tanto académico como jurisdiccional, sería muy útil el recapitular lo que ha supuesto la ciencia jurídica del estado de alarma, no solamente esta cuestión de manifestación, sino, por ejemplo, como dije antes, pues sobre cuestiones pues como la limitación de elecciones que se lleva a cabo en su momento. Bien, he tocado quizá un poco de prisa cada uno de estos temas, pero vamos, entre mis posibilidades, pues estoy en disposición de contestar a las preguntas que me puedan hacer si es que me sé la respuesta. Muchas gracias.